Los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 111. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Así dice el Señor: Aleluya, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y todo el pueblo responde: Amén. El contexto inmediato de nuestro salmo no lo conocemos, pero el contexto más amplio nos ayuda a ubicarnos. Recordemos que el libro de los Salmos es un libro de sabiduría, como lo es Job, Proverbios, Eclesiastés. Y en el libro de los Salmos se nos muestra la sabiduría que tenemos que tener para adorar a Dios en el culto público. Y por supuesto, lo principal de esa sabiduría para adorar a Dios en el culto público es que tal adoración a Dios debe hacerse viviendo una vida que agrade a Dios, una vida en sabiduría. La nación de Israel tuvo muchos momentos en los que cumplía con el culto público, pero no vivía en sabiduría. Y por lo tanto, este salmo fue escrito para corregir tal incongruencia en Israel. De nada nos sirve cumplir con el culto público, saber lo que Dios demanda en el culto público, si no estamos viviendo en sabiduría. Este salmo corrige esta incongruencia en Israel y también en la iglesia. El tema de este salmo es una invitación a alabar a Dios, pero con sabiduría. Una invitación a alabar a Dios, pero con sabiduría. De nuevo, no sirve de nada rendir culto a Dios si no andamos en sabiduría. Y por eso le hemos puesto por título a nuestro mensaje esta noche: Sabiduría para principiantes. Sabiduría para principiantes. Y en el Salmo se nos muestran dos cosas sobre esta sabiduría para principiantes. Primero, el origen de la sabiduría, los versos 0 al 9. Y segundo, el kinder de la sabiduría en el versículo 10. El origen de la sabiduría, versículos 0 al 9, y el kinder de la sabiduría, versículo 10. No sabemos en qué momento de la máquina del tiempo estamos. Sabemos que veremos a Cristo en este salmo y sabemos que lo vamos a aplicar también a nuestras vidas. Comencemos con el origen de la sabiduría. Qué extraño, pastor, este salmo no habla del origen de la sabiduría. Yo leo y no veo por ninguna parte el origen de la sabiduría. Bueno, el salmo comienza invitándonos a alabar a Jehová.
Y eso es porque la Biblia presupone que Dios existe. La Biblia no se ocupa en demostrar que Dios existe. La Biblia nos invita de entrada a alabar a Dios. Y Dios es el origen de la sabiduría. La sabiduría comienza en Dios. La sabiduría la da Dios. Ningún ser humano puede hacerse sabio si Dios no lo hace sabio. El libro de Job, en el capítulo 11, versículo 12, dice que es más fácil que el hijo de una burra nazca ser humano a que un hombre necio se haga sabio. Así que la sabiduría se origina en Dios. Y la Biblia presupone la existencia de Dios y nos manda a alabarlo. Y en este caso, el salmista nos invita a alabarlo con su ejemplo. Veamos el versículo 0. Aleluya. Esta palabra significa alabemos juntos a Jehová. Y es que este salmo hace parte de un grupo de 3 salmos que pueden ser llamados los salmos aleluya, los cuales son acrósticos con las letras del alfabeto hebreo. Así que el origen de la sabiduría está en Dios. La Biblia presupone la existencia de Dios y nos invita a alabar juntos a Dios. ¿Y cómo es que debemos alabar juntos a Dios para que el culto a Dios sea realmente hecho en sabiduría? La primera línea del verso 1 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón. Hay que alabar a Dios conociendo a Dios, y la sabiduría para alabar a Dios implica no solamente alabarlo conociendo a Dios, sino alabarlo con todo el corazón. Eso es sabiduría en la adoración pública. La siguiente pregunta que responde el Salmo es: ¿con quién? ¿Con quién debo alabar a Dios con esta sabiduría? Dice la segunda línea del verso 1: en la compañía y congregación de los rectos. Debo alabar a Dios con los demás creyentes, los demás que conocen a Dios. Aquí nos muestra claramente la palabra que es más importante la adoración pública que la privada. La adoración privada en casa, cuando cerramos la puerta, nos arrodillamos al pie de la cama, es importante, pero mucho menos importante que la adoración pública, colectiva, con todo el corazón al Dios que ya conocemos. Y ahora el Salmo nos muestra cuáles son las razones para alabarlo, cuáles cosas debemos tener en la cabeza mientras lo alabamos, lo cual hace que la adoración y alabanza sea con sabiduría. ¿Cuáles son esas razones para alabarlo? Versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Las obras de Jehová son razones para alabarlo. 3. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Estas obras de las cuales habla aquí el salmista son principalmente la redención, el éxodo, la salida de Egipto. Son grandes obras por las cuales debemos alabarlo. Es sabio alabar a Dios por las grandes obras de redención, pero aquí aparece también un atributo de Dios. Debemos alabarlo no solamente por sus obras, sino por su justicia. El castigo que Él le propició a los egipcios, a los cananeos, los juicios de Dios deben estar en nuestra mente cuando lo alabamos. Entonces, le alabamos por sus obras, le alabamos por su justicia, y ahora introduce la misericordia. Primero la justicia, luego la misericordia, porque Dios es simétrico. Verso 4. Ha hecho memorables sus maravillas. Otra vez menciona sus obras. Y ahora introduce la misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová. Alabar a Dios con sabiduría es alabarlo con todo el corazón en la congregación de los justos, por su maravillosa redención, por su justicia, por su misericordia, pero también por su pacto,
por su pacto, versos 5 y 6. Ha dado alimento a los que le temen, probablemente está haciendo mención del maná. Para siempre se acordará de su pacto, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Se refiere a cuando Josué repartió la tierra prometida y el pacto de Dios con Abraham fue completamente cumplido. Así pues, ¿dónde se origina la sabiduría? La sabiduría se origina en conocer a Dios, se origina en alabar a Dios. ¿Y por qué lo hemos de alabar? Por sus obras, por su justicia, por su misericordia, por su pacto o por su fidelidad, pero también hemos de alabarlo por su ley, la ley moral de Dios, el pacto mosaico, verso 7, las obras de sus manos son verdad y juicio, otra vez sus obras, y introduce sus mandamientos, verso 7, parte B, fieles son todos sus mandamientos, la ley moral de Dios, verso 8, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Cuál es la sabiduría de Dios para la alabanza? ¿Cuál es la sabiduría de Dios para el culto público? Alabarlo de todo corazón, alabarlo en la compañía de los justos, alabarlo por sus grandes obras de redención, alabarlo por su justicia, alabarlo por su misericordia, alabarlo por su pacto o fidelidad, alabarlo por su santa ley. Su santa ley es buena, sus mandamientos son buenos, agradables, perfectos. Su santa ley es la imagen de Dios que nosotros portaremos durante toda la eternidad. Su santa ley es una manifestación eterna de su grandeza, pues en ella vivirán todos sus redimidos para siempre. Verso 9, redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. ¿Por qué más debemos alabarlo? ¿Cuáles otros atributos deben estar en nuestra mente mientras cantamos en el consenso de la congregación? Dice la última línea del verso 9, santo, otro, diferente, trascendente es nuestro Dios. Alabarlo porque Él es diferente, trascendente, otro y temible por su gran poder. Temible es su nombre. Por eso el salmista dice, Él es santo, alabadle. Él es temible, alabadle. Aleluya. Y este hecho de que Dios es temible nos lleva al segundo punto de nuestro pasaje, en el cual estamos hablando de sabiduría para principiantes. Este salmo nos habla del versículo más importante que hay en la literatura sapiencial, el versículo más importante en la literatura sapiencial, que está también en el libro de Job, capítulo 28, verso 28, y está en Proverbios 1, 7, 9 y 10. Este versículo está también en Eclesiastés capítulo 12, y es el principio. Por eso hablamos de sabiduría para principiantes. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es el pasaje más importante de toda la sabiduría sapiencial. Entonces, el origen de la sabiduría es conocer a Dios y alabarle en la forma que acabamos de descubrir. Y esa forma, la forma como empezamos a alabar a Dios con sabiduría, es cuando nos matriculamos en el kinder de la sabiduría, cuando comenzamos a vivir en la sabiduría para principiantes, donde comienza a manifestarse la sabiduría en un niño recién nacido por Dios, en un recién redimido por Jehová. Comienza a manifestarse en el temor de Jehová. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El kinder de la sabiduría es
el temor de Jehová. Este salmo, como todos los salmos, es un salmo de sabiduría. No sirve de nada alabar a Dios ni en privado ni en público si no andas en sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es temor a Jehová. Pero ¿qué es temor a Jehová? Expliquemos primero qué no es temor a Jehová. Temor a Jehová no es el miedo de un esclavo que tiene pavor al castigo de su amo. No, este hombre ya no es un esclavo, sino es un hijo. No le tiene miedo a su padre, le tiene temor. ¿Pero qué es ese temor? Ese temor es el maravillamiento de un hijo que ama a su padre y es amado por él. Es el maravillamiento de ver la grandeza de su padre y admirarlo y respetarlo y honrarlo y reverenciarlo, y con un enorme deseo de mostrarle obediencia comienza a obedecerlo. Temer a Jehová es obedecer a Jehová. De nada sirve arrodillarte al pie de la cama, adoración privada, o venir al culto a cantar a todo pulmón. Si no obedeces a Jehová, no sirve de nada. Esa es la sabiduría del culto de adoración a Dios, de la vida para Dios. Adorar y alabar a Dios públicamente y en privado sin obedecer a Dios no sirve de nada. Pues Dios solo se siente amado cuando es obedecido. Dios solo se siente amado. De nada sirve construirle maravillosos poemas. De nada sirve traerle ofrendas aquí a la casa de Dios. De nada sirve contribuir a que el templo luzca bonito. De nada sirve ayudar al pobre y al necesitado si no obedezco los mandatos de Dios. Las personas que hacen todas esas cosas vienen aquí a adorar, ayudan al necesitado, ayudan a que el templo esté lindo, ayudan a que la obra del reino de Dios avance. Pero si no están obedeciendo a Dios, si están desobedeciendo a Dios en algo, esas personas no están ni siquiera en kinder, ni en prekinder, probablemente ni han nacido de nuevo. Están muertos. Para poder adorar a Dios con sabiduría hay que obedecer. Samuel se lo dijo a Saúl: de nada sirven los sacrificios, de nada sirven los holocaustos, son como idolatría, son como hechicería, si usted no obedece al Señor. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a hacer lo que Dios dice es mejor que la grosura de los carneros. La sabiduría comienza cuando obedecemos a Jehová. El kinder de la sabiduría es la obediencia. El kinder de la adoración a Dios, pública o privada, es la obediencia. Lo primero que una persona recién nacida en el Evangelio debe hacer es enterarse qué es bueno y qué es malo según su Padre Dios y comenzar a hacerlo. El kinder de la sabiduría es aborrecer el mal y hacer el bien. Así comienza el hijo a tener buen entendimiento, como dice la segunda línea del verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ese es el kinder de la sabiduría. Y la segunda línea es paralela, dice: buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Así el niño comienza a pasar de kinder a primaria, de primaria a bachillerato. A medida que se va haciendo más y más obediente,
se va haciendo más y más sabio y su adoración a Dios es más y más profunda y su adoración a Dios es más y más aceptable. Su adoración y su vida para Dios es más y más agradable. Mientras más obedezco, mi vida es más agradable para Dios. Saber para obedecer y después de obedecer, saber más para obedecer más. Esa es la vida de un cristiano. El Señor Jesús lo dijo en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quiénes son los que reciben las mejores porciones de la sabiduría? Los que obedecen. Obedecer me da el saber y el saber me hace obedecer más. Si yo no quiero saber para obedecer, voy a permanecer ignorante. Así pues, el kinder de la sabiduría, dicho en otras palabras, es la sabiduría moral, el discernimiento del bien y el mal. Y los que no avanzan en el discernimiento del bien y el mal se quedan en kinder toda la vida, como dice Hebreos 5. No tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Algunos se quedan en kinder toda la vida, no perfeccionan la sabiduría moral. Pero la sabiduría moral a su vez se basa en la sabiduría teológica, es decir, el conocimiento de Dios y de su plan. Y estas dos a su vez nos sirven para tener sabiduría práctica o circunstancial, es decir, aquella sabiduría que nos sirve para solucionar situaciones difíciles y pensar correctamente en medio de la adversidad. Cuando estamos viviendo una situación adversa debemos pensar correctamente. Eso es sabiduría circunstancial o práctica. Pero todo a su vez, tanto la sabiduría moral como la sabiduría teológica y la sabiduría circunstancial nos conducen a la sabiduría suprema. La sabiduría suprema es Cristo, la cruz, la obra de la cruz, Cristo, su persona y su obra, son la hazaña más grande de sabiduría que jamás haya ocurrido. Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice: en quien están escondidos en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Son las 4 facetas de la sabiduría, y cuando ya empezamos a sincronizar estas 4 facetas y aplicarlas a nuestras vidas, Señor, quiero perfeccionarme en sabiduría moral. El Señor me da más sabiduría teológica, me da sabiduría circunstancial o práctica y me da mucho más de la sabiduría suprema, y ya no estoy en kinder. Pero todos comenzamos en kinder. Hemos conocido a Dios y lo alabamos con obediencia, y eso nos hace prosperar, nos hace salir del kinder de la sabiduría y nos lleva a una sabiduría cada vez mayor. Última frase del verso 10 de nuestro Salmo 111, regresa a la alabanza. Noten ustedes cómo en este salmo hay un contraste entre la alabanza en Dios, a Dios, y la sabiduría. Nos está mostrando cómo se alaba a Dios con sabiduría. Su loor, su alabanza, dice, permanece para siempre. Así pues, que en este salmo vemos la sabiduría de Dios aplicada al culto público, a la adoración pública a nuestro Dios, y la enseñanza principal es esta: ser sabio es obedecer a Dios en el discernimiento del bien y el mal. Los primeros pasos de la sabiduría son alejarte de lo malo y hacer solo lo bueno. Dios te dará mucha más sabiduría teológica, mucha más sabiduría práctica y mucha más sabiduría suprema, que es Cristo,
y así dejarás de estar en el kinder de la sabiduría. ¿Cómo aplicamos nosotros esta enseñanza a nuestras vidas? La sabiduría moral, que es el kinder de la sabiduría, tiene su punto más alto en el Sermón del Monte. Así que si todos los que conocemos al Señor no procuramos conocer el Sermón del Monte y vivir a la altura del Sermón del Monte, nunca saldremos del kinder de la sabiduría. Y el Sermón del Monte nos manda a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a los que nos hacen mal, a bendecir a los que nos maldicen, a orar por los que nos ultrajan y los que nos persiguen. El Sermón del Monte es el punto más alto de la sabiduría moral, porque nuestro Rey, el Señor Jesús, explica la ley de Dios en el Sermón del Monte y la coloca como nuestro estándar moral. Nuestro estándar moral es el Sermón del Monte. Así que los cristianos todos tenemos que conocer bien el Sermón del Monte y vivir el Sermón del Monte. De hecho, el Señor Jesús mismo lo dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que muchos probablemente ni siquiera están en el kinder de la sabiduría, sino que no entrarán al reino de los cielos, porque su sabiduría moral ni siquiera alcanza el nivel del Sermón del Monte, que es el punto más alto de la sabiduría moral. Pero además del Sermón del Monte, en cuanto a la sabiduría moral, los puntos más altos de la sabiduría suprema que es la sabiduría de Cristo, son los proverbios del crucificado. Todo aquel que quiera avanzar en sabiduría en su vida y ser sabio, tiene que prestar suprema atención a las palabras de Cristo que están en los 4 evangelios. A esas palabras de Cristo que están en los 4 evangelios, yo los llamo los proverbios del crucificado. Y esos proverbios del crucificado son la sabiduría suprema. Recuerden, sabiduría moral, sabiduría teológica, sabiduría práctica o circunstancial y sabiduría suprema. La fuente de la sabiduría suprema es Cristo. Aquellas palabras que salieron de sus labios son la sabiduría suprema. Nosotros, para poder adorar a Dios, debemos tener esas palabras de Cristo muy pendientes en nuestro corazón. ¿Y saben cuál de los proverbios del crucificado es el que más necesita la iglesia de nuestros días? Es el siguiente: el que intente salvar su vida, la perderá. El que la pierda por causa de mí, la hallará. Esas palabras son la sabiduría suprema que más necesita la iglesia, porque la iglesia de nuestros días está llena de cristianos que no quieren perder su vida, cristianos de doble ánimo, que no quieren perder su vida, y por eso son tan inconstantes, y por eso no crecen, por eso no pasan de kinder, porque no quieren entregarle toda su vida al Señor Jesucristo. Ustedes y yo debemos orar al Señor pidiéndole que nos coloque el querer entregarle toda la vida. ¿Por qué nosotros no queremos entregarle toda la vida? Porque estamos muy apegados a esta carne, a estos huesos, a lo que comemos, a lo que bebemos, a lo que vestimos, a lo que tenemos. Estamos apegados a este mundo, a las pasiones de este mundo, a los deseos de este mundo. Entonces queremos que nos vaya bien en este mundo y no ir al infierno, pero no queremos entregarle todo a Cristo. Estamos rechazando la sabiduría suprema. Él te dice: entrégamelo todo, y tú no se lo quieres entregar. Ora al Señor, pídele: Señor, dame el deseo de entregártelo todo. Saca esos deseos mundanos, esas pasiones mundanas de mi corazón, y que yo quiera amarte solo a ti, Señor Jesucristo. Dame un corazón unificado, un corazón que no tiene sino una sola pasión, pasión por Cristo. Y de esa manera creceremos en sabiduría, se acabará el kinder de la sabiduría y maduraremos en sabiduría, y nuestra adoración
será con sabiduría. Recuerden que el tema del Salmo es la sabiduría, sabiduría para principiantes. ¿Queremos tener una adoración sabia? Entreguemos nuestra vida totalmente al Señor. Que no se quede en una simple oración, Señor, sí te quiero entregar mi vida, sino que llegue el momento en mi vida en que yo sienta la paz, la seguridad de que le he entregado todo al Señor y de que Él me puede quitar cualquier cosa, porque cualquier cosa yo le he entregado. Entrégale todo al Señor. Él te puede quitar cualquier cosa, pero si tú se la has entregado, se la vas a entregar con gusto y vas a sentirte en paz y aún feliz cuando pierdes las cosas de esta vida, porque ya las perdiste antes con Él y ya no son ídolos en tu corazón. Esa es la sabiduría suprema, la que nos lleva a una verdadera adoración al Señor. Y los amigos, mis amigos, amigo, tú no tienes temor de Dios. Este salmo dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tú no tienes temor de Dios porque tú eres un hacedor de maldad. Y a todos los hacedores de maldad solo los espera una cosa: la justicia de Dios. Pero si te arrepientes de tu maldad y vienes a la cruz, la maravillosa obra de redención, el acto supremo de sabiduría, serás totalmente perdonado y salvado. Y empezarás en el kinder de la sabiduría a crecer en el discernimiento del bien y el mal, experimentando gozo, paz y felicidad, y te sentirás como haciendo una visita al cielo cada que vienes a la adoración pública para adorar al Señor en la presencia especial de Dios, con sus ángeles y su pueblo, en un anticipo de la adoración celeste que nos espera cuando vayamos a su presencia. Que el Señor conceda eso a los que no le conocen y a nosotros nos haga crecer en sabiduría más y más para adorarle y vivir una vida que a Él le agrade. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, tu palabra nos muestra que la sabiduría viene de ti y que tú das la sabiduría para alabarte. Nos permites alabarte con todo el corazón en la congregación de los justos, alabarte por tus obras maravillosas de redención, alabarte por tu justicia y por tu misericordia, alabarte por tu pacto que es tu fidelidad, alabarte también por tus mandamientos y tu ley, alabarte porque eres santo y eres temible, y alabarte con sabiduría, alabarte obedeciéndote, porque tú no te sientes amado si no eres obedecido. Enséñanos a obedecerte más y más y a alabarte con más sabiduría. Y danos crecer en la sabiduría, Señor. Danos un discernimiento de lo bueno y lo malo profundo. Danos una sabiduría teológica, conocimiento de tu ser y de tu plan profundo. Danos una sabiduría práctica o circunstancial profunda. Y danos un conocimiento de la sabiduría suprema, Cristo, su persona y su obra profundo. Queremos ver a Cristo, queremos amar a Cristo, queremos estar apasionados por Cristo, servir a Cristo, glorificar a Cristo y morir en Cristo para ver a Cristo y adorarle, viéndolo cara a cara en el cielo, esperando la resurrección de los muertos, hasta que Él traiga cielo nuevo y tierra nueva y vivir eternamente con Él, porque Cristo es el cielo del cielo, el tesoro del tesoro. Él es la gloria de la tierra de Manuel. Él es nuestro gran Dios y a Él solo queremos alabarle. Oh Señor, quita de nosotros este corazón dividido, quita de nosotros este corazón de doble ánimo, quita de nosotros toda pasión por lo mundano y danos una sola pasión, Cristo y solo Él. Danos una sola pasión, Cristo y solo Él. Y Señor, si hay alguno aquí que no te teme y que es desobediente, dale temor de ti, arrepentimiento y fe en la cruz, y hazlo como nosotros, hijos de la sabiduría.
Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén.